Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Bueno, en esta semana, miren cómo estamos en el proyecto 4, semana 2. El tema que vamos a ver en esta semana son procesos evolutivos que transforman la humanidad, como estábamos viendo la semana anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana? En esta semana vamos a realizar, la semana anterior vimos el nivel literal, los niveles de lenguaje, ¿se recuerdan? En esta semana vamos a continuar con los niveles de comprensión lectora, pero esta vez será el nivel inferencial. Ya hemos dicho que inferir es decir con mis propias palabras lo que dice en el texto, ya no de forma literal como lo hacíamos el año pasado, que teníamos que ser muy cautos en hacer apreciaciones, ¿no? Recordemos lo de la semana anterior, recordemos están el nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico valorativo. Ya vimos el nivel literal que decíamos que estaba explícito en el texto. Se hacía estas preguntitas de aquí. Ahora vamos a ver el nivel inferencial. Este está implícito, es decir, nosotros debemos deducir lo que quiere decir. En el nivel inferencial, las respuestas de dichas preguntas son implícitas. Quiere decir que la respuesta es tácita u obvia. Podemos decir también que se sobreentiende, se deduce del texto. Vuelvo a repetir, nivel inferencial es decir con nuestras propias palabras lo que dice en el texto. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer para descubrir el nivel inferencial? ¿Por qué? ¿De qué otra manera? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pasaría si? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿Qué conclusiones puedes extraer? Etcétera, etcétera. Es decir, con estas preguntas es mucho más fácil descubrir cuál es el mensaje, lo implícito del texto. ¿Qué es una inferencia? Es como ser un detective, ¿no? Una inferencia es jugar el papel de detective para descubrir lo que quiere decir el texto. Haces una inferencia cuando usas claves del texto para adivinar algo que el autor no te dice directamente. Lo que lees y más lo que ya sabes igual a una inferencia. Es decir, cuando usas claves del texto para adivinar algo que el autor no te dice directamente, porque usted tiene que inferir. Hemos trabajado mucho en ello, entonces no creo que sea tan complicado poder inferir lo que el autor dice en un texto. El nivel de comprensión inferencial implica establecer relaciones entre partes del texto para inferir o deducir información, una conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con su pensamiento. Es decir, usted lee el texto y después usted infiere, deduce, analiza lo que el autor quiso decir en aquel texto. Leemos muchas veces, por ejemplo, cuando escuchamos brillan en lo alto las eternas luminarias. Cuando usted escucha esto, está pensando, ¿cuáles son? Alto, las eternas luminarias. Pues aquí usted infiere, yo infiero como lector que el autor, el poeta, lo que quiso decir es que las estrellas están brillando en el infinito y que son eternas luminarias. Es decir, lo está haciendo en un sentido figurado. Muchas veces el autor utiliza un sentido figurado para que nosotros
infiramos en lo que él quiere decir. Tarea 1. Lee el texto con atención. Como sabemos, la tecnología crea productos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy veloz. Por ejemplo, un celular queda obsoleto en pocos meses de uso. La evolución tecnológica va a la par con la ciencia, aunque sean distintas. ¿Verdad? Pues usted se compra un celular hoy y ya el otro mes ya salió uno más totalmente moderno. Ya mismo salen solos, hablando solos, con piecitos para caminar también. Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. La tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica nace de la curiosidad por modificar nuestro entorno, para mejorar nuestras condiciones de vida, y es algo tan viejo como la humanidad. ¿Verdad? Pues a lo largo de la historia hemos tenido grandes inventos, grandes descubrimientos tecnológicos. Bueno, pues sinceramente, ahora pues con la pandemia todavía ellos no pueden descubrir cuál es una vacuna que sea precisa para esta enfermedad, para el COVID. Sin embargo, ¿por qué? Porque pues la enfermedad tiene muchas cepas y si no ataca por un lado, ataca por otro lado. Pero ellos están trabajando, las farmacéuticas, día y noche para poder brindarnos una vacuna. Yo Dios quiera sea a corto plazo. Tarea 2. Para tener una comprensión inferencial del texto, formula preguntas con base a los siguientes inicios y escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Preguntas inferenciales. Va a leer el texto anterior y luego va a resolver en su cuadernito, no se olvide guardar todo esto con fechas y todo, para responder las preguntas que están aquí basado en el texto anterior. ¿Qué pasaría si? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo se podría? ¿Qué diferencia y qué semejanza? ¿A qué se refiere? Luego que usted lea, por favor lea 2 o 3 veces el texto, porque muchas veces cuando ya vamos a hacer un nivel inferencial es un poco más complicado descubrir lo que quiere decir el autor. Por eso es necesario leer 2 hasta 3 veces para poder hacer, por favor, argumente sus respuestas. No se quede con una línea, argumente. Argumentar quiere decir escribir todas las razones por las que usted está respondiendo tal o cual pregunta. Tarea 3. Propon un título para el texto leído. Escríbelo en tu cuaderno. Recuerda, una comprensión literal pobre llevará a una inferencia igualmente pobre. Por este motivo, primero debes asegurarte de entender el texto en nivel literal para luego poder realizar el nivel inferencial. Es decir, entender bien el tema, la lectura. Vuelvo a repetir, para ello tiene que leer de 3 a 4 veces y ahí sí usted entendió el nivel literal, puede realizar la inferencia de lo que le quiere decir el texto. Bueno, chicos, por favor, búsquenme en YouTube, licenciada Rosa Sánchez Arciniega, en mi correo institucional rosa.sanchez@estudiantes2.edu.es. No se olvide, por favor, a tiempo, trabaje bien. Recuerde que estamos viviendo tiempos de confinamiento, pero las manos, gracias a Dios, las tenemos libres para poder trabajar. Que tengan buen día. Por favor, cuídese mucho y cuide a los que viven junto a usted.